Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Excelente viernes. ¿Qué tal? Ya por fin vamos a iniciar un fin de semana. ¿Cómo han estado? Yo me presento, yo soy el doctor Pablo Salas, médico cirujano. El día de hoy quiero comentarles que tenemos un gran invitado, al doctor Julio César Ramírez Reyes, quien el día de hoy se ha tomado un poco de su tiempo para estar con nosotros. Él es médico pediatra con una subespecialidad de neurología, quien cuenta con una certificación para realizar pruebas diagnósticas de autismo. El día de hoy, que es nuestro tema principal, el autismo, yo creo que un tema muy solicitado que nos estuvieron pidiendo en la página y sobre todo muy importante. Doctor Julio, antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto y pues muy comprometido con transmitir la mayor cantidad de información y resolver todas las dudas de a nuestra audiencia. Claro que sí, la verdad es que a mí este tema me encanta porque creo que es un tema muy importante que sobre todo que la gente desconoce un poquito, ¿no? Que no se ha dado la suficiente información. Hoy en día tenemos, yo creo que nada más conocimiento muy superficial sobre el tema. Yo le digo del autismo es un iceberg, es una enfermedad que conocemos nada más la puntita. Vamos a intentar, no podemos en media hora quisiéramos poder abarcar todo, ¿no? Hablar sobre la fisiología, la patología, los criterios diagnósticos, pero pues no nos da la vida ni el tiempo, entonces vamos a tratar de mencionar lo más importante. Pero cuéntanos, doctor, usted es médico pediatra, ¿dónde realizó su especialidad? Sí, yo soy médico pediatra, egresado del ISSSTE, López Mateos, y posteriormente hice la SUB en el Hospital 20 de Noviembre de Neurología Pediátrica. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del tema. ¿Cómo es este tema del autismo, doctor? Un tema que yo creo que es muy complicado para las mamás que aún así son primerizas o que no son primerizas. ¿Qué tan común es aquí en México, sobre todo el tema del autismo? Mira, para empezar, sí me gustaría aclarar un término que me parece bastante relevante, porque probablemente habrá quienes en este momento nos hayan escuchado y haya dicho, oye, el doctor Pablo dijo enfermedad. Punto número uno, no es una enfermedad, no es algo que se vaya a curar, es una condición, la cual va a estar de por vida, como una condición genética, como una condición cromosómica, llámese síndrome de Down. Eh, Ahora, es bastante frecuente. De hecho, definitivamente existe un subregistro de pacientes con diagnóstico, el cual, pues, evidentemente no se ha establecido. En Estados Unidos, donde implementan programas de tamizaje y seguimiento a población de riesgo, establece que por cada 60 niños, un niño tiene el diagnóstico de autismo. En México es un poco más complicado establecer estas variables epidemiológicas. Hay un estudio del 2007 que establece que la frecuencia es 1 en 120. Yo estoy convencido de que el número ni siquiera es 60. Yo estoy convencido de que el número es mayor. Y esto porque si entendemos al autismo como una condición en la cual el niño tiene alteraciones cualitativas, esa palabra es clave para poder comprender todo el autismo, tanto para médicos como para familiares. Cuando escuchas la palabra autismo, te imaginas un niño que no comunica, que no interactúa, que tiene una serie de conductas que llamara la atención. Sin embargo, ese es el autismo en el cual, digamos, los síntomas pueden ser más discapacitantes, ¿no? Cuando hablamos de autismo, es alteraciones cualitativas en la interacción, y quiere decir que hay algo, lo que este pequeño o esta pequeña lo realiza que no corresponde con su edad. Los niños con autismo interactúan, pero no de forma habitual o neurotípico. No tienen un desarrollo neurotípico para esas habilidades de interactuar y sociales, y de ser seres sociables, que son ustedes sociables, aparentemente por naturaleza. Porque aparentemente, en estos últimos 2 años y medio que hemos estado en pandemia, con las restricciones sanitarias que nos sugirieron las autoridades, pues sí hubo una disminución de la convivencia entre los niños. Y probablemente los estudios en unos años arrojen que la pandemia, eh,
digamos, efectos indirectos de la pandemia tuvieron mucho que ver con la capacidad de ser sociables entre niños o simplemente la capacidad de comunicar. Para comunicar hay que tener esta necesidad de comunicar algo. Y un niño creciendo solo es complicado evocar este desarrollo de esta habilidad en particular. Claro, y sobre todo me encantó esta parte, doctor, de que eso ya es algo con lo que podemos empezar, de que no es una enfermedad, va a ser una condición que el niño va a presentar, que va a ir desarrollando. Hemos escuchado el término, doctor, que no es lo mismo autismo que los trastornos del espectro autista. ¿A qué se va a referir un poco esta diferencia o si es lo mismo? Hasta el año 2013, el DSM-5, que es el manual que establece los criterios diagnósticos de autismo en esta parte del globo, de Norteamérica particularmente, incluía dentro del trastorno del desarrollo el autismo atípico, el atípico, trastorno desintegrativo de la infancia, otros trastornos de desarrollo no especificado y el famosísimo síndrome de Asperger. Estas condiciones que tienen, digamos, particularidades en su expresión, acabaron por catalogarse con trastorno del espectro autista. Cuando hablamos del espectro, es como hablar un espectro de luz, en el cual ni el blanco es bueno, ni el negro es malo. Dentro de esta gama de colores, hay rojos, hay morados, hay verdes. Y cada uno de ellos, además, tiene diferentes grados de intensidad. Hablar de esta forma, del trastorno del espectro autista, es hablar de una paleta de colores, de variaciones, en las cuales podemos encontrar un sinnúmero de manifestaciones. Y justamente eso lo hace un reto en el diagnóstico, porque y los papás que tienen un niño con autismo, el término autismo se ocupa para simplificar trastorno del espectro autista, vamos a ocupar autismo para simplificar todo el nombre completo. Los papás que tienen un niño con autismo sabrán que cuando conocen a otro papá que tiene un niño con autismo, inevitablemente va a haber comparaciones y se van a dar cuenta que son niños muy diferentes. Obviamente van a compartir algunas características, los cuales lo incluyen dentro de este diagnóstico, ¿no? De alteraciones de la interacción, comunicación social y conductas restringidas, repetitivas y etcétera. Esa es clave para el diagnóstico. Entonces, la gama variada de expresión va a hacer muy difícil el diagnóstico. Además, el autismo, a mí me preguntan mucho, ¿qué grado de autismo tiene? ¿Cuál es el nivel? Es muy simple categorizar en leve, moderado y severo. Deja muy limitado entender todo el autismo. ¿Cómo podemos clasificar? Que sí me parece clasificar relevante para el tema del pronóstico y tratamiento. Pues para empezar, si un niño habla o no habla, ¿no? Autismo verbal o no verbal. Y como todo en la vida, ¿cuáles son sus comorbilidades, las cuales acompañan a este niño? Entre las comorbilidades más frecuentes es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo cual ahí mete mucho ruido, ¿no? Porque me dicen, es que mi niño tiene autismo, pero me dijeron que tiene TDAH. Bueno, pues lamento decirte que quizá pueda tener ambas cosas. Y esto es algo interesante porque nuevamente hasta el 2013 no se permitía tener estos dos diagnósticos. Sin embargo, los estudios se han dado cuenta que hay niños que tienen criterios de autismo y criterios de TDAH. Y eso hace que te abre un poquito el panorama para poder intervenir en el tratamiento. Porque al final del día, hacer todas estas categorizaciones y palomeo, ¿no? Así como un cuestionario de revista, no es así. El hacer diagnósticos categóricos y de clasificación, me parece que es un punto de partida para poder dar un pronóstico a los papás y, más importante, intervenir. Intervenir para poder llevar a este niño a una situación en la cual él pueda realizar una vida completamente normal. Entonces, estas comorbilidades, por supuesto que también se tienen que considerar y tratar. TDAH, trastornos del sueño, trastornos de la conducta, trastornos de ansiedad, depresión. Particularmente lo encuentro muy frecuente en mis adolescentes con TEA, ¿no?
ellos perciben esta dificultad que tienen para socializar. El mundo en el que vivimos no está preparado totalmente para poder comprender toda esta condición, y evidentemente la depresión es muy frecuente en estos chicos. ¿No? Y justo aquí me genera una duda, doctor. Comentaba, hasta hace unos años era difícil poder que un paciente fuera diagnosticado con estas dos patologías, tanto el autismo como el déficit de atención. ¿Cómo podría ser un paciente? ¿Cuál de las dos desarrollaría primero? ¿Habría como un criterio para saber, va a desarrollar primero el autismo, va a desarrollar primero el trastorno de hiperactividad, o no hay ningún como factor que diga, que los predisponga a que cuál va a desarrollar primero? Claro, para poder entender a un niño con un trastorno del desarrollo, hay que comprender completamente un niño con un trastorno un desarrollo típico, que es lo más habitual. Y yo soy muy cuidadoso, primero, quiero señalar, no hay niños normales, no existe el niño normal, existe el niño con un desarrollo típico o atípico, porque claramente los niños con autismo sí se desarrollan a una, digamos, forma atípica en relación con los demás niños. Cuando hablamos de autismo, las herramientas diagnósticas se pueden implementar a partir de los 2 años. ¿Y esto por qué? Porque la maduración cerebral que te permite tener esta capacidad cognitiva de comprender el objeto. El objeto es importante para poder decir que un niño no entiende o entiende el objeto. Entiende que hay una persona enfrente que no es él, y que tiene esta capacidad de pensar lo que él está pensando, ¿no? Que son las fases previas al origen del pensamiento. A los 2 años ya debería estar establecida esta parte del objeto, de entender para qué sirve un objeto. Y este objeto yo lo entiendo porque yo lo observo a otra persona y entiendo que hay otra persona enfrente de mí. Antes de eso, es un poco complicado quizá y a veces arriesgado dar un diagnóstico. Sin embargo, ya desde el primer año de vida podemos hablar de banderas rojas. Es decir, tengo un niño que tiene 1 año de edad, no te mira a los ojos, que es alguna condición natural. Mira a los ojos, que tenga la sonrisa social, que tenga esta capacidad preverbal de comunicación, es decir, mi niño no balbucea, no llora para llamar mi atención. Eso es comunicación. No es verbal, pero ya te estoy comunicando. En este primer año de vida, el niño no tiene estas intenciones de comunicar algo, de mostrarte algo, agarrar un objeto y dártelo en la mano, se llama atención compartida, y al año de edad ya se empieza a establecer. Pues a eso le llamamos banderas rojas de autismo. Eh, Niños entre el año y medio y 2 años, que tienen una marcha en puntas, que tienen manierismos, aleteo de manos, que ya empezamos a tener estas condiciones muy características de autismo, pues puede ser que por un criterio médico tú puedas decir el niño tiene autismo. Claramente, claras al familiar. Las herramientas diagnósticas están diseñadas a partir de los 2 años para establecer el diagnóstico. Hay pruebas de tamizaje que justamente en cada consulta de niño sano, y particularmente en aquellos niños con un retraso en el lenguaje, hay que implementar esta escala de tamizaje. ¿Para qué? Pues para intervenir. Yo creo que el autismo es de esas condiciones, de esos diagnósticos que vale la pena equivocarte a que no era, a que equivocarte a que, híjole, sí era, ¿no? Eso definitivamente. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a intervenir. El niño tiene un problema. Hay que escuchar a la mamá, a ver, ¿cuál es su problema? Que no me mira a los ojos. Aunque a ti te parezca que sí, pues hay que escuchar a la mamá. Lo conoce, no lleva mucho tiempo, mínimo 1 año con este bebé. Entonces, escuchar las preocupaciones de las mamás y decirle que el niño tiene una condición que le preocupa su conducta, esto te va a dar pie a empezar a buscar, y te vas a dar cuenta que el motivo de consulta por el que venía, de repente ya encontramos un montón de cosas que van a integrar ya un posible diagnóstico de autismo. Ahora, el TDAH. Cuando hablamos del TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el trastorno hiperkinético, según CIE-10, esto habla de una disfunción en las funciones ejecutivas.
Cuando hablamos de una disfunción, quiere decir que ya el niño empezó a adquirir cierta maduración de estas funciones. Yo no podría hablar de una disfunción cuando no ha madurado, ¿no? Entonces, estas funciones ejecutivas se ha visto que se empiezan a desarrollar desde pequeños, pero ya es consistentemente mantener cierta atención razonable, elocuente, mantenerte en una actividad, cierto autocontrol, entre los 2 y 3 años. De tal suerte, el diagnóstico no se establece con precisión a partir de qué edad, pero sabiendo esta edad de maduración de las funciones ejecutivas, podemos empezar a hacer el diagnóstico alrededor de los 4 o 5 años. Habrá niños con 2 años que se les note claramente y tú puedes afirmar y decir, pues el niño tiene nuevamente banderas rojas para desarrollar trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero insisto, sería muy acertado ponerle la etiqueta a este niño de 2 años que todavía tiene oportunidad, junto con la ayuda de los padres, de ahí la relevancia de la intervención oportuna, la ayuda de los padres, la escuela, diferentes tipos de terapias, para que el niño no llegue a la primaria y digan, ¿qué quiere, señora? Sí, en efecto, tu niño tiene TDAH. Es que me dijeron que no podía. El momento era complicado, pero ya en este momento, cuando va a la primaria, en el cual su conducta, y esto es importante, su conducta repercute en la escuela, en la casa o con los amigos, es decir, 2 o más ambientes, los síntomas de inatención o hiperactividad o ambos, repercuten en estos ambientes, ya podemos pensar en que el niño tiene un trastorno por déficit de atención. Porque pasa que el niño es muy inquieto, el niño está de pie, pero el niño va muy bien en la escuela, el niño no tiene problemas en casa, el niño no tiene problemas con los amigos. Entonces, su conducta no tiene una severidad para considerarlo un trastorno, porque todos los niños se mueven, ¿no? Tienen que moverse y explorar y gritar y ser feliz. Pero si no repercute, pues no integramos completamente el diagnóstico. Ok, y justo yo creo que esto va de la mano, doctor, de algo que mencionaba al principio, en el tema de la clasificación, que puede ser leve, moderada o grave o severa, no sé cuál es la palabra correcta. Eh, si bien en un paciente que va a ser leve, la presentación no va a ser la misma en cuestión de tiempo, sus síntomas pueden presentarse más tarde, es decir, hasta los 2, 3 años, a uno que son severos, que sí los va a presentar desde el primer año. No, por supuesto. Y algo, digamos, lo que más marcaría la atención y es el principal motivo de la consulta es el problema del lenguaje. Ujú. Hay niños, y tengo varios niños, los cuales no tuvieron tema en cuanto a la adquisición de habilidades de lenguaje. Sin embargo, la pragmática del lenguaje, que es cómo utilizas el lenguaje, es deficiente. Son niños que no puedes no puedes entablar una conversación. Son niños que tienen neologismos, tienen ecolalia, tienen de repente algunas expresiones desinhibidas, ¿no? De que no saben tener este autocontrol. Estos niños que no tienen problema de lenguaje y que no van a acudir por esta consulta, de repente los vamos a encontrar en la escuela, que son niños retraídos, no les gusta ir, de repente van a las fiestas infantiles, él va y se pone a jugar solito con bloques. En realidad no está jugando, está construyendo, y eso es algo también muy importante que tiene que ver con la maduración, que es el concepto del juguete y jugar, darle la representación al juguete. Y luego, de repente, tenemos adolescentes que son intolerantes. Hace un par de días me tocó un adolescente en el cual sospecho que tiene un autismo con síntomas leves. Él tiene 17 años y es el momento en el que él ha acudido, ni siquiera a sus papás, él acudió porque él se siente con síntomas de ansiedad, él lo percibe, tener falta de aire, dolor de cabeza, no puede deglutir, te muerde las uñas, ¿no? Y a la hora de interrogar, oye, me llamó la atención algunas conductas, de repente no le gustaba que le estuviera explorando, me dice, no me gusta que me toquen. Y le pregunto a la mamá, entonces ya me fui encaminado. Cuando era pequeño, ¿qué tanto jugaba? Y justo en las fiestas se prefiere estar solo, tenía intereses circunscritos, quiere decir, fan de Toy Story, fan de Cars, y esto va cambiando. Se vuelven obsesivos con algunas cosas o intereses, digamos, poco habituales. Tengo un niño que tiene 6 años y es fanático de los motores de combustión interna.
el niño de 6 años, pues fanático de los motores de combustión interna, ¿no? E inclusive a los padres dicen, ahora, el niño es muy listo. Y en realidad puede ser, pero no es algo que yo esperaría en un niño de 6 años. Entonces, estos niños van a ir creciendo, se van a ir adaptando. Y esta palabra adaptación, esta es clave, clave para entender el desarrollo humano. Cuando no te sabes adaptar o tus recursos cognitivos te imposibilitan la adaptación, estamos frente a un trastorno. Y son niños que van hasta la prepa y no tuvieron ningún problema, ¿no? Y pues sí, me ha tocado diagnosticar niños ya muy grandes con este diagnóstico. Y ojo, y aquí el diagnóstico se hace retrospectivo. Los síntomas más claros son los primeros años de vida y así lo establece el diagnóstico. Dice, de inicio en edad temprana. No dice qué edad particularmente. Algunas pruebas diagnósticas te dicen antes de los 36 meses, pero DSM-5 te dice edad temprana. Y hay que irnos y hacer un poquito de esfuerzo mental para saber cómo estaba a esa edad. Generalmente es la edad del kinder y les pregunto, ¿cómo era en el kinder? Y de ahí empezamos el interrogatorio de forma retrospectiva. Porque ¿qué va a pasar? Un niño con síntomas leves, moderados, generalmente, conforme van creciendo y desarrollándose y adquiriendo habilidades, se les nota cada vez menos. Y tengo niños ya más grandes que me dicen, es que dentro de la primaria la maestra me dice que no tiene nada de autismo. Bueno, la maestra lo conoce hoy, no conoce Juan Pérez de hace 3 años, ni conoce la mamá de Juan Pérez, que cómo le costó trabajo la terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia ocupacional. O sea, no es un trabajo tan simple, ¿no? Un trabajo de muchos años para que el niño llegue a la escuela y le digan, no, pues no tiene nada. Excelente, qué bueno. Quiere decir que la mamá ha realizado un excelente trabajo. Y muchas veces yo creo que las mamás en esta parte de a veces como desconocimiento, por llamarla así, pues cuando no han crecido viendo a sus pequeños y determinado, pues es que es normal, a veces yo no sé qué tan común se hace, confunde, doctor, es que es un berrinche del niño, está acostumbrado a hacer ese tipo de actos, pues bien, bien como usted lo especifica, ya son actividades anormales, ya es algo que no debe de ser parte de la conducta y del desarrollo normal del niño, que muchas veces lo van a dejar pasar y va a llegar ya a una edad donde, ok, ya ahora sí ya se volvió más notorio, ya está afectando en sus actividades, en su participación, en esta parte de cómo se asocia ya con la sociedad. Hay, hay una pregunta que a mí me llama un poquito la atención, Doc, que nos dicen, ¿es el autismo puede ser heredado? ¿Hay un patrón genético? Ese es un tema impresionante. Me encanta la genética porque tiene mucho que ver con todo lo que somos y no somos. El autismo es una de las condiciones de los trastornos del desarrollo que más peso genético tiene. Es tan complejo entender la genética y hasta cierto punto no lo podemos entender tan simplista. Siempre les explico a los papás que este niño que está aquí enfrente es resultado, obviamente, de la expresión, de la combinación de estos genes de mamá y papá que tuvieron cierta expresión. El niño puede parecer a mamá, puede parecer a papá, o una mezcla, ¿no? Pero definitivamente no son copias, no son clones de uno de ellos. Esta suerte de combinación, junto con situaciones adquiridas desde el ambiente intrauterino, el trabajo de parto y los primeros años de vida, van a favorecer o, digamos, disminuir la probabilidad de que un niño desarrolle autismo. Haciendo uso de todos los estudios que podemos encontrar alteraciones genéticas alrededor de 2 a 3 de cada 10 niños. Por consecuencia, hoy por hoy no hay un estudio genético molecular que se trabaje el diagnóstico de autismo. Hay condiciones cromosómicas y genéticas que sí te predisponen a autismo, como ¿cuál? Síndrome de Down. Síndrome de Down, una enfermedad llamada complejo esclerosis tuberosa, neurofibromatosis. Sabemos que estas condiciones que sí tienen una base genética tienen un riesgo más alto de desarrollar autismo y obviamente esos genes están involucrados en la génesis del autismo. Habrá niños por ahí que tengan otras mutaciones, definitivamente debe de haber muchos otros niños, pero no es tan simplista como echarle la culpa al gen. También mucho tiene que ver la influencia del medio ambiente en el desarrollo de la expresión de estos genes. Sí, ¿por qué?
Y más por, yo creo que ya la tecnología nos va a permitir más adelante, con esto ya no de la alteración del gen, del patrón, poder que la gente ya decida o ver qué características puede tener ya su bebé, ¿no? O sea, ya el avance de la tecnología incluso se busca tratar de evitar o prevenir este tipo de condiciones. Y hay una serie de preguntas, doctor, que me gustaría comentarle. Nos dicen, una vez que se ha hecho el diagnóstico del autismo y nos clasifican el grado, ¿qué tipo de medicación es la que puede llevar, obviamente, el niño? Va a ir en base a, yo creo que va a ir en base a la clasificación y de acuerdo a sus síntomas, ¿cierto? Sí, el tratamiento, que quede muy claro, es un tratamiento no específico, es un tratamiento sintomático. Cuando hablamos de Ujú. sintomático, que es a los síntomas, ¿no? En realidad hay pocos medicamentos que han mostrado utilidad para modificar la conducta en los niños con autismo. Y uno de ellos es la risperidona. La risperidona está aprobado para niños pequeños, existe presentación en gotas. Este medicamento es muy delicado. No conozco ninguna mamá que quiera medicar de primera instancia a su niño. Lo que sí conozco es que muy frecuentemente hay una buena respuesta. ¿Y por qué damos este medicamento? En aquellos niños que se muestran en extrema irritabilidad, agresividad, mm, conducta que sea muy inquieta, que es estos manierismos, estos aleteos, estas conductas restringidas, sean muy frecuentes a lo largo del día. Y esto puede disminuir los síntomas. ¿Para qué? Para que el niño pueda enfocarse más en las terapias. Porque claramente las terapias, los tratamientos no farmacológicos, es lo que a largo plazo lo que más le va a ayudar. Pero en ocasiones si el niño anda disperso en otras situaciones, no podemos obtener el beneficio de las terapias. Cuando volvemos al tema del TDAH, son niños que el autismo es leve, los síntomas son leves. Lo que su principal problema es el TDAH. Son niños impulsivos muy inquietos, muy distraídos. Entonces, ¿qué toca? Ocupar medicamentos para ayudar a mejorar su atención junto con las estrategias pedagógicas, psicológicas y el manejo en casa para mantener el control de límites y reglas que se recomienden todos los niños con TDAH. Claro, y más porque los padres, yo creo que también debe de haber una porción dentro del tratamiento de apoyo, ¿no? De tratar de tranquilizar a los padres, de tratar de decirles va a ser un tratamiento que le va a ayudar a mejorar, que quizá no va a ser agudo, ¿no? No es como cualquier otra condición en la que das tratamiento y al día siguiente o las 48 horas ya mejoró. Es un proceso largo, es un proceso multidisciplinario, yo considero que son eh, de varios especialistas los que lo deben de tratar o de ayudar, pero justo una de las dudas es, doctor, si mi paciente el pequeño inicia con síntomas leves, con el paso del tiempo estos se pueden volver severos si no recibe la medicación. Um, bueno, es complicada esa respuesta. Sí y no. Por definición, no es una condición en la cual vayas a tener un deterioro neurológico. No es una Ujú. enfermedad generativa al respecto. Sin embargo, los síntomas sí pueden de repente exacerbarse por alguna situación. Cambio de domicilio. ¿Sabes qué? Me cambié de casa, es un niño que tiene muchas rutinas, los síntomas se incrementan. ¿Qué toca hacer? Nuevamente volver a replantearnos la estrategia de inhibición, flexibilidad mental, que en algún momento realizaron. Esta condición, más que hablar de que se va a ir deteriorando el niño, porque no es así, vamos a tener más como una montaña rusa, en la cual de repente el niño está muy bien y de repente nos encontramos esta pendiente llamada entra a la primaria, ¿no? Entra a la primaria con un nuevo ambiente y llega otra vez los síntomas. Luego se estabiliza y mejora bastante. Y de repente entra a la secundaria, ¿no? Y de repente la relación de amigos, relación de pareja. Cada etapa va a ser justamente una meta en la cual vamos a tener que brincar. Cada niño en cada etapa independientemente vamos a tener habilidades que se van a ir adquiriendo gracias a la resolución de problemas. Esto es en todos los niños, son las etapas del desarrollo, ¿no? Que tienes que brincar y desarrollar esta habilidad basado en un problema. Yo quiero caminar, no sé caminar, tengo que empezar a caminar. Confianza contra desconfianza.
las teorías del desarrollo. Y claramente el niño, en el transcurso de su vida, va a tener diferentes obstáculos, los cuales le tenemos que ayudar a brincar con terapia, en casa y en ocasiones medicamentos. En este caso, como me menciona, doctor, algo que me llama la atención, la terapia. ¿Qué clase de terapia es la que deben de llevar este tipo de niños, o sea, con este padecimiento? ¿O eso lo valora ya el área de rehabilitación, el área de lenguaje? Claro. Esta parte, pues hay diferentes protocolos, uno se llama Denver y el otro se llama ABA. Son protocolos estandarizados para niños pequeños con el objetivo de mejorar la calidad de integración de vida. También estructurados que están totalmente demostrados. Sin embargo, también es importante ver cada paciente cuál es su principal problema. Y es una pregunta que yo les digo después de hacer el diagnóstico. Este es tu diagnóstico de tu niño. ¿Cuál es tu principal preocupación? ¿Qué no habla? Ok, bueno, ¿cómo? Vamos a evaluar en qué ambiente se desarrolla el niño. ¿No? ¿A la guardería? ¿Al kinder? No. No me lo aceptan porque usa pañal. Bueno, vamos a ver cómo sí te lo van a aceptar. Vamos a buscar las herramientas para que entre a la guardería. Porque el que entre a la guardería es un parteaguas en el desarrollo de los niños. De verdad que mejoran mucho su comunicación, su interacción, y empiezan a tener de imitar a sus pares, que les ayuda muchísimo. Tengo niños que son bastante verbales, pero son en extremos sensoriales. Entonces, quiere decir que este niño requiere una intervención sensorial porque lo limita de interactuar. No permite que te toque. Vamos a tratar lo sensorial. Es un niño extremadamente inquieto. Bueno, vamos a trabajar las estrategias, juegos, rompecabezas, juegos de esperar turnos, ¿no? Para favorecer sus funciones ejecutivas. Entonces, la terapia, por ejemplo, hay niños que tienen 2 años y no caminan. Entonces, es frecuente encontrar niños con autismo y tengan un retraso global de las habilidades motoras. Vamos a meterlos a terapia física para mejorar el tono, porque la hipotonía es muy frecuentemente asociada a trastorno del desarrollo y entre ellos autismo. Y el tono lo vas a adquirir con la terapia física. Okay. Y era lo mismo que a veces recapitulando va a ser, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo desde el especialista que lo va a hacer el diagnóstico con las pruebas adecuadas, con las pruebas que están establecidas científicamente y que ahora sí vamos a poder determinar, bueno, vamos a canalizar con el área de fisioterapia si hay algún trastorno ¿cómo se llama? Del movimiento, de la marcha, o con el área del lenguaje. Me gustaría por el tiempo seguir con muchas preguntas que tenemos, pero yo sé que tenemos varias actividades. Aquí hay una última que considero que es muy importante, doctor. ¿Puede un paciente con síntomas severos cursar con mutismo selectivo? Sí. Híjole, el mutismo selectivo es algo bastante complicado que te requiere un tratamiento psicológico severo. Cuando hablamos de un autismo severo, generalmente estamos hablando de un niño que no habla. ¿Cómo podríamos llegar al diagnóstico de un mutismo selectivo y un autismo severo? Me costaría un poco de trabajo que encontrarlo en el mismo caso. O sea, no quiere decir que sea imposible. Me gustaría saber ese niño en qué situaciones sí habla, poder decir que en este momento no habla. ¿Cómo y qué clasificación utilizaron para decir que sea un autismo severo? Y decir, bueno, quisiera entender que es un niño con autismo verbal, pero un verbal selectivo, que es parte del autismo, que son muy selectivos. ¿Qué síntomas serían de severidad? La parte de lo sensorial, las compulsiones. Por eso me cuesta trabajo entender tan simple los niveles de autismo, porque cada una de las categorías y de los síntomas pueden tener diferentes niveles. A lo mejor el niño de repente comunica bien, interactúa bien, es extremadamente obsesivo y compulsivo.
llámese quizá a lo mejor tenga esta parte de mutismo selectivo. Entonces, cuando hablamos de mutismo selectivo, pues el manejo es totalmente psicológico, porque es totalmente conductual. Elegir que en ese momento no va a hablar. Y ahí justo caeríamos más en el tema, yo pediría acudir con el especialista, ¿no? Acudir con una valoración mayor, con una valoración, no sé si sea correcto decirle óptima. ¿Por qué? Porque me queda la duda, ¿no? Nos queda cómo llegó, cómo es esta asociación del autismo grave, autismo severo, que está provocando o que fue primero, porque no sé cómo podrían clasificar que fue primero, si el mutismo o el autismo. Entonces, sí creo que aquí como recomendación a poder acudir con un especialista, incluso hasta una segunda opinión. Claro, sí, no. Es 4, 5 opiniones. O sea, la idea es, y al final del día, intervenir, ¿no? Intervenir, Claro, ¿no? Llámese como se le llame a la condición que tiene el niño tiene un problema, el cual hay que trabajar en el niño que tiene un nombre, un apellido y es individual a otros niños. perfecto. La verdad es que hoy, no solo yo, creo que toda la gente que nos ha visto hoy, la cantidad de preguntas que hemos tenido son bastantes, pero pues obviamente no podemos responderlas a todos. Yo le agradezco muchísimo, doctor Julio, que hoy se haya tomado el tiempo de estar con nosotros, de platicarnos un poquito sobre el tema del autismo. Creo que habrá mucha gente que coincide conmigo, nos gustaría que más adelante pudiera volver a estar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque todavía quedan preguntas por resolver. Doctor, si usted nos pudiera comentar dónde se encuentra usted su consultorio en caso de, por si alguien quisiera alguna consulta con usted. Claro que sí, mira, me puedes encontrar a través de mis redes sociales, como Grupo Ujú. Médico Psiquiátrico Universidad. Tenemos diferentes consultorios en Galinde, Hospital Infantil Privado, Hospital Ángeles Universidad y Hospital Ángeles Santa Mónica. Ahí nos encontramos un grupo de especialistas y la clínica de neurodesarrollo, que justamente trabajamos esta parte de los trastornos del desarrollo de forma integral. Ok, claro que sí, y además saben que pues pueden contactar directamente al doctor o directamente a través de nosotros con el equipo de Galena. Pues doctor, le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a nombre de todo el equipo de Galena, de la doctora Francisca, y esperando que nos pudiera acompañar más adelante con algún otro tema. Claro que sí, con gusto la invitación. Claro que sí. Pues yo me despido, les deseo un excelente viernes y un inicio de fin de semana y nos estamos viendo aquí el día lunes con un nuevo tema. Muchísimas gracias y hasta luego, doctor. Luego.